Si nuestros amigos hacen una pregunta, en nuestra área no hay un templo de Krishna, podemos practicar la conciencia de Krishna sin adoración en el templo. Si podemos practicar sin adoración en el templo, entonces ¿para qué necesitamos el templo? Primero que nada, hay que recordar que Chaitanya Mahaprabhu dio varias enseñanzas muy breves. La primera enseñanza, la más corta, Jividoya Amaruchi Vaishtva-silam. Jivido es la compasión hacia todos los seres vivos. Eso significa llevar un estilo de vida espiritual y compartir esa energía espiritual con los demás. Es imprescindible. Sin entrega no se logrará nada. Namaruchi es la recitación del santo nombre con amor. Y esto solo puede suceder en un estado de conciencia determinado. Y servicio a los Vaishnavas, servicio a los santos. Luego propuso 5 principios. Esto es residir en Vrindavan, adorar a la deidad, escuchar el Srimad Bhagavatam, realizar Sankirtani. De esta manera practicar Bhakti. Y esta es la segunda enseñanza, que es más completa. Vemos que sus seguidores se establecieron en Vrindavan, en Jagannath Puri, en Navadvipa. Comenzaron a adorar la forma trascendental del Señor, a servirle, a ofrecerle adoración, kirtans, oraciones, y a cantar juntos el santo nombre. Y la presencia en el lugar sagrado, el estudio de las escrituras sagradas, como el Bhagavatam y todos los escritos Vaishnavas, la adoración a la deidad, la participación en el Sankirtan, eso es lo que Mahaprabhu definió como la base fundamental de la práctica espiritual del Vaishnavismo. Es decir, Brahma es como una estación cósmica de otro mundo, es como una embajada de otro mundo. Ahí llegan las personas, allí está la forma del Señor, se le ofrece prasadam, allí se lleva a cabo la adoración. Y de esta manera la fe de una persona crece, especialmente de aquella persona que es un feligrés que avanza gradualmente, de manera evolutiva, hacia la iluminación espiritual. Pero las personas que viven en el templo, si poseen las cualidades de un residente del templo, obtienen un progreso muy, muy grande. Y lo hacen muy rápido, porque constantemente mantienen el Sankirtan, la deidad, la práctica espiritual, y también tienen la oportunidad de dedicarte a la predicación. Simplemente, siempre surge la pregunta de aquellos que pueden vivir en el templo a largo plazo, aquellos que están listos para esto y aquellos a quienes les resulta más favorable visitar el templo los fines de semana o participar en algún retiro, eventos. Por lo general, entendemos que la mayoría de las personas vive una vida secular y entonces deben transformarse su casa en el templo. Y la pregunta, sin duda, sobre los estándares, es decir, todos debemos adorar. Señores, la pregunta es, ¿qué estándar podemos seguir? De nuevo, ¿en qué etapas de la vida? Alguien puede vivir en el templo con mucho entusiasmo durante varios años y luego se casa, se va a los negocios, al trabajo. Es decir, una persona obtiene una cierta dosis de entusiasmo, pero luego, de todos modos, como no saben, como en un maratón, él comenzó, corrió junto con todos, pero luego, de todos modos, en algún nivel, ocupa la posición en el maratón que le resulta aceptable. Es decir, no todos corren al frente. Alguien corre en un pequeño grupo en algún momento y todos salen al mismo tiempo. Y por eso la vida espiritual puede convertirse en un maratón. No todos son maratonistas. Pero eso no significa que no haya maratonistas. Hay personas que vienen al templo, dedican toda su vida. Los llamamos santos. Viven desinteresadamente en el templo. Están satisfechos con el servicio interno al Señor. Y para tales personas no hay necesidad de involucrarse en alguna actividad secular. Y por otro lado, hay personas seculares que deben tener su reconocimiento, satisfacción de la sociedad, de los placeres sensuales. Las Vedas excluyen los placeres sensuales, siempre y cuando se realicen de acuerdo con las leyes de las Vedas, la vida familiar o la comida. Pero de una forma u otra, estas personas están listos para sumergirse 24 horas en una vida valiente, pero la compensación de su vida secular consiste en que llevan esta cultura
en todas sus formas y manifestaciones. En el mundo enseñan un estilo de vida atractivo. Por eso hay monjes y una vida en el templo para quienes se enfocan en lo interno. El templo es un centro cultural que atrae a la gente. Por eso hay, por así decirlo, monjes. Hay una vida en el templo que puede parecer aburrida y rutinaria en cierta medida, pero es una vida para ciertas personas que están muy enfocadas en los aspectos internos. Hay una vida en el templo donde el templo se convierte en un gran centro cultural, un festival, un lugar que atrae a la gente, y hay, por así decirlo, feligreses seculares, personas que llevan una vida secular. Ellos trabajan, tienen vida familiar, pero también participan en la vida del templo, como una comunidad del templo, y gradualmente evolucionan hasta cierto nivel en esta encarnación. En este sentido, hay que entender que a cada uno le conviene lo que le conviene en un determinado momento. No podemos decir que solo hay una forma de hacerlo y ninguna otra. La persona, como un pez, busca donde le va mejor, donde se siente más cómodo. No podemos decir que solo hay una forma de hacerlo y ninguna otra. La persona, como un pez, busca donde le va mejor, donde se siente más cómodo, y por lo general las personas se sienten más cómodas en posiciones más bajas, pero hay esas personas sorprendentes que ocupan una posición más alta, incluso gracias a su fe de bendiciones, fuerza, su entusiasmo, servicio y demás. En este sentido, el templo es un lugar específico donde deben haber ciertos santos, personas que están enfocadas únicamente en mantener el templo, en nada más. Y hay otras personas que pueden estar enfocadas en lo externo. El aspecto, el trabajo del templo con los feligreses. Si las personas no van al templo y el templo no va hacia las personas, entonces es como un ashram de ermitaños. Pero en el mundo moderno, Chaitanya Mahaprabhu hablaba de los templos precisamente como lugares donde se realiza el Sankirtan, donde las personas se encuentran, aprenden, se inspiran, sirven, pueden entregar su energía. Y en este sentido, el templo es muy importante como un lugar social y comunitario de desarrollo espiritual. Aunque alguien podría decir que la adoración en el templo en la Kali Yuga no funciona, y vemos que en Tailandia o en otros países hay una gran cantidad de templos que tal vez en algunas festividades las personas visitan, pero pues no es la esencia del templo. Vemos que en general las personas no tienden a llevar una vida de templo, pero sí entienden para qué, cómo, por qué. Y en países como Tailandia, por ejemplo, se dice que cualquier persona debe convertirse en monje por un tiempo en su vida, incluso antes de que se case allí o de que vaya a vivir una vida secular, o por el contrario, cuando ya siente que ha trabajado su karma material, su carrera. Ahora ha llegado el momento de cuidar del alma, de la meditación, y vemos que incluso en ese aspecto los monasterios trabajan para las personas. Este es un lugar al que una persona puede venir y no necesita preocuparse por sobrevivir su familia. En ese momento puede concentrarse completamente. Su práctica espiritual interna. Por eso, los templos y monasterios, aunque en la Kali Yuga en su mayoría están vacíos, son necesarios en el Vaishnavismo. Todos los templos en Brindavan, en Navadvipa, en Pune, funcionan como dos aspectos, son necesarios. El Vaishnavismo, todos los templos en Brindavan, en Navadvipa, en Pune, funcionan como dos aspectos. Esta es la práctica espiritual de los devotos que viven allí, y la segunda es la recepción y el apoyo a los peregrinos que vienen allí. Por eso tratamos de organizar nuestro centro de tal manera que teníamos un lugar donde nos encontrábamos, había una cierta adoración en el templo. Los estándares son ya una historia aparte. ¿En qué lugar se pueden mantener? ¿Cuáles son los estándares de adoración en el templo? En ISKCON, estos estándares de adoración en el templo, de práctica del templo, están muy claramente establecidos, y eso es muy bueno, porque mantener el estándar es una tarea importante. Si hacemos algo en este mundo, debemos tener algún estándar. Si nos hemos llamado Templo de Krishna, entonces debo tener algún estándar. Si nos hemos llamado a nosotros mismos, sigo el estándar del Templo de Krishna. No puede ser que alguien invente el estándar por su cuenta o lo cambie. No, ya hay estándares claros establecidos sobre cómo debe llevarse a cabo esto.
cómo debe ser la adoración, cómo debemos estar vestidos. Nos vestimos con ropa espiritual védica en el Pujari. Nosotros adoramos. La manera en que lo hacen los Vedas, con kirtan, con canciones. Preparamos ofrendas especiales para las deidades y recitamos mantras en sánscrito. Podemos cambiar algunos estándares un poco de una forma u otra. Cuando, por ejemplo, tenemos un festival, una fiesta en nuestro templo, montamos un escenario allí. Algunos artistas y músicos pueden actuar en el templo para complacer a los invitados, las deidades. Pero, de alguna manera, el templo en sí mismo es un lugar definido, donde hay un sistema de adoración, valores y comunicación espiritual absolutamente claros. Aunque en India, los templos antiguos eran centros de cultura como tales. Allí se enseñaban artes marciales, ayurveda y sánscrito. Aunque en India, los antiguos templos eran centros de cultura como tales, se enseñaban artes marciales, ayurveda y sánscrito, podemos ver que algunos templos son en realidad complejos de templos, ciudades templarias, el templo de Jagannath, o como el templo de Tirupati, o como el templo de Sri Rangam. Sí, de hecho es un lugar donde existen numerosos santuarios, jardines, lagos, bibliotecas, diferentes escuelas, clínicas, donde vivían alrededor de este templo, vivían sabios, eruditos. Es decir, en esencia, el templo es toda una institución de la vida espiritual. Pero ahora, en Kali Yuga, en la era en que vivimos, como si esas raras instituciones permanecieran parcialmente en la India, porque al fin y al cabo la vida de las personas ha cambiado por completo, están en la búsqueda de la supervivencia de algunos bienes materiales y su atención está completamente desviada hacia cuántos bitcoins tengo en mi cuenta o algo así. Cuánto he crecido en las redes sociales como marca personal. Por lo tanto, la atención se ha desplazado por completo. Cuánto he crecido en las redes sociales como marca personal. Por lo tanto, la atención se ha desplazado por completo. Esto, evidentemente, son las consecuencias. Kali Yuga, pero a través de las redes sociales también podemos predicar la conciencia de Krishna, contarle a la gente. Al mismo tiempo, también podemos hacer cursos de formación que acerquen a las personas a la comprensión de sí mismas, almas y conciencia, aquel nivel en el que tienen interés. Hasta el día de hoy, alguien llega a través de la astrología, alguien a través del yoga, alguien a través de la ayurveda, pero hay quienes, así decirlo, pueden escuchar ideas espirituales directamente de las escrituras sagradas, de la Bhagavad Gita. Aquí poco hay que sentirse avergonzado, porque a menudo todos estos profesores no terminan de contar algo, no dicen todo. Ellos piensan que si no le decimos a la persona sobre Krishna, Dios pensará mejor de nosotros que si se lo decimos. En realidad, todo este conocimiento proviene de las escrituras sagradas. Y si quieres familiarizarte con los Vedas, es poco probable que leer la Rig Veda o la Yajurveda te dé una comprensión de esta literatura. Pero al leer a Dios con atención, de inmediato entenderás de qué trata toda la cultura lógica sobre la inmortalidad del alma, sobre el conocimiento, sobre el mundo, estructura del universo y demás. Por lo tanto, todo el patrimonio cultural de la civilización védica se basa en entendimientos fundamentales del alma, Dios, mundo, conciencia, conexiones, energía y demás. Y en este sentido, en nuestro canal nos gustaría discutir diferentes temas: cómo está estructurado el cuerpo humano, cómo está estructurada su conciencia, lo que una persona experimenta durante el sueño. Este es un tema que está relacionado con el propio ser humano y toda su fisiología, pero al mismo tiempo hay que recordar que el ser humano también está conectado con el universo. El universo son los elementos primordiales, el tiempo, el espacio, y el año es la tierra, el aire. Todo esto influye en la persona, en su conciencia. Los planetas se mueven. También depende de los planetas, como del magnetismo y la energía de los planetas, eventos. Pero si una persona no entiende que es un alma eterna, una parte de Krishna, una parte de Dios, ¿cómo puede entender que ha venido a este mundo material como a un videojuego para desempeñar su importante papel en el aprendizaje, para regresar a casa ya en un estado de amor y armonía? Porque sin amor y armonía no podemos estar en el mundo espiritual, en el mundo de la conciencia pura.
para regresar al mundo de la conciencia pura. Debemos alcanzar esta conciencia pura aquí. Y tal vez esto tome 1.000.000 de encarnaciones, pero no hay nada de malo en eso. Si estamos avanzando, sí, es decir, hemos pasado por 1.000.000 de cursos, 1.000.000 de clases y al final obtuvimos lo deseado. Eso vale la pena, teniendo en cuenta que el tiempo del que hablamos es una realidad subjetiva, porque nacemos y morimos exactamente como dijo Sócrates. Nos dormimos y despertamos. Por eso nos parece que nuestra vida, la muerte, es algo muy importante, un principio y un final, es como nuestro día. Por eso debemos vivir cada día como si este día fuera una vida concreta. Y para resumir, hoy hemos comprendido lo que hemos aprendido en nuestro camino de realización espiritual y podemos especular y reflexionar sobre los temas. ¿Se necesitan templos? No. Podemos hacerlo de esta manera o podemos hacerlo de otra manera. Pero el sentido es que la persona que quiere curarse nunca negará el deseo de tener un hospital. Nunca negará el deseo de tener un hospital, médicos experimentados. Pero también hay que entender que cualquier médico experimentado preguntará, ¿quieres curarte o simplemente viniste a hablar sobre tu enfermedad? Si has venido a hablar sobre tu enfermedad, recuerda que el tratamiento siempre es una dieta, la toma de medicamentos y el proceso, es decir, el medicamento, la dieta, el proceso. También existe el concepto de grupo de apoyo para los enfermos. Como apoyo físico, en la sala de operaciones hay muchos médicos, en el hospital hay un sistema tanto de apoyo mental como moral, que es especialmente importante para nosotros, para todos. Y aquí estamos tratando de establecer un sistema de apoyo físico en nuestro canal, crear para las personas para que al escuchar nuestras conferencias busquen un estudio más profundo, textos físicos, reflexión interna, pero al mismo tiempo entendían que el templo no es solo un edificio, una deidad, no es solo algo de piedra o mármol. No, para que entiendan que es un modelo metafísico del universo, donde el alma se encuentra con Dios. Y no venimos aquí para ver a Dios, venimos para que Dios nos vea. Él nos vio y vio nuestro corazón sincero y limpió nuestra conciencia. Así no somos nosotros quienes limpiamos el templo con nuestra presencia. Aunque los grandes santos pueden hacerlo, ellos incluso limpian los templos con su presencia. Es tan importante la posición del santo. Y el Señor nos purifica con su mirada. Pero la esencia del templo es la comunicación con los devotos, comunicación con las personas que practican. Y aquí también hay que entender que no se trata de una visita formal, no se trata de algún establecimiento religioso con el objetivo de comprar una vela o entregar alguna oración. El templo Vaishnava es algo completamente diferente. Es un servicio religioso, es canto, es la recepción del prasada, es una conferencia, es decir, siempre es un conjunto de eventos al que asistimos, una celebración en general. Visitar el templo es una celebración. En gran medida, y de nuevo, venimos a este templo con un tipo de vestimenta específica. Vestidos de manera hermosa y elegante, la sensación del templo siempre. En India, el ambiente, nuevas y limpias ropas. No entramos al templo con zapatos, no llevamos eso allí y no recibimos energía en este lugar de un orden más sutil. Por eso, muchos templos antiguos del sur de India, por ejemplo, los hombres no deben vestirse, sino que pueden ir allí sin ropa hasta la cintura. ¿Por qué? Porque la prana, la energía de la deidad, otorga bendición al cuerpo. Todas estas antiguas tradiciones sutiles se han perdido en gran medida. Incluso en India, ¿qué se puede decir? En nuestra sociedad en realidad no existen. Nuestra idea del templo es muy abstracta, aunque en gran medida todas esas iglesias ortodoxas son, en su mayoría, copias de templos védicos antiguos, para que lo entiendan. Pero de una forma u otra, allí tienen un altar, pero no está claro que hay allí. Algún tipo de misterio se lleva a cabo. ¿Qué misterio? No está claro. ¿Qué sucede en el altar? ¿Hay algún tipo de sacrificio, fuego, música? En esencia, todos los templos están construidos según el mismo principio, pero en el templo Vaishnava vemos directamente al Señor del universo, la fuente de todo, Sri Krishna,
la fuente de todos los mundos. Y existen templos hindúes donde hay una multitud de diferentes deidades. ¿Cómo llegas, supongamos, a un edificio gubernamental para ver al presidente? Pasas en honor a los secretarios, primeros ministros, funcionarios, y así sucesivamente. Solo después llegas. Así que, por decirlo de alguna manera, es como tener un darshan para ver al presidente, pero dado que el Señor Krishna lo abarca todo y no está directamente ligado a ninguna jerarquía del universo, es decir, ellos le sirven, pero el Señor Krishna no tiene necesidad de su presencia. Por eso los templos de Krishna están relacionados con el hecho de que allí está presente Krishna directamente. ¿Por qué? Porque es un templo exclusivo, es un lugar especial donde se obtiene un darshan especial. Por eso, si alguien piensa que en los templos indios hay muchas reliquias, que en los templos de Krishna principalmente solo está Krishna, la gente no entiende del todo cuán valiosa e importante es esa posición. Sri Krishna, Hari Krishna. Espero que visiten nuestros templos y eso